Quiero su amor. Escrito por Harry Grant. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Capítulo 30. Esa misma tarde, Lady Candice comprendió que necesitaba ayuda para llevar a buen puerto su empeño de reconciliar a los duques de Grafton. Envió una nota a la marquesa de Bristol invitándola a cenar junto con el marqués y las gemelas, quienes seguían solteras en su segunda temporada social. Los Bristol tenían pocos días en la ciudad y sabía por Prudence que Lady Elizabeth envió una nota a la mansión Grafton solicitando reunirse con Lady Amelie, pero su hermana no había respondido. Y ahí estaba ella, enviándoles una invitación a cenar para el día siguiente, a pesar de no tener una relación con la hermana de su padre. También invitó a los duques. Al principio solo deseaba hablar con Lady Bristol, pero luego decidió que una cena con los Grafton presentes era mejor, así que al día siguiente puso a Jane a supervisar la cocina. Ella con cada día que pasaba se cansaba más, así que se limitó a sentarse en un sillón y dar órdenes desde ahí. Terence refunfuñó todo el día por ello, pero prometió comportarse adecuadamente con los invitados. Los marqueses de Bristol fueron los primeros en llegar. Lady Candice hizo las presentaciones y Terence se vio en la obligación de invitar a una bebida al marqués. Lady Bárbara y Lady Anne observaban embelesadas al conde, prestando poca o ninguna atención a la conversación que Lady Bristol sostenía con Lady Euston. De haberlo hecho, habrían escuchado sobre sus planes para darle a Lady Amelie el empujoncito que necesitaba. ¿Por qué nosotras no podemos conseguir maridos como los suyos?, susurró Lady Bárbara a su hermana rato después cuando los duques llegaron. Lady Amelie iba del brazo de su excelencia. Thomas, bajo el cuidado de Prudence, era llevado escaleras arriba a una habitación que la condesa destinó para ese fin, la misma que preparó para su pequeña Caitlin. «Bienvenidos». Lady Candice intentó levantarse, pero no lo logró. «Está bien, Izzy, no es necesario que te levantes», indicó la duquesa sonriéndole. Los saludos y cortesías entre los recién llegados y los presentes se extendieron unos minutos. Charlaron de todo y de nada un rato antes de pasar al comedor. En la mesa, tras las alabanzas por la hermosa mesa que Lady Candice presentó, la conversación continuó. Y como siempre, el tema principal eran las veladas que la sociedad londinense ofrecía. «Es una lástima que mi condición no me permita asistir a ningún baile», comentó Lady Candice cuando Lady Bárbara hizo referencia a lo ansiosa que estaba por la velada de la marquesa de Winchester. Terence la miró burlón, su ceja derecha arqueada. ¿Desde cuándo le entusiasmaban a ella los bailes de la aristocracia? «En realidad no te pierdes de mucho», comentó Lady Grafton. «Pero Amelie, si a ti te encantaban», exclamó Lady Bárbara. «No me digas que con el matrimonio uno se vuelve aburrido». «Bárbara, no seas impertinente», le reprendió Lady Bristol. La muchacha guardó silencio, enfurruñada por la llamada de atención de su madre. «A mí me encantaría ofrecer un baile», apuntó Lady Candice, y Terence tuvo que disimular la risa que le causó la declaración de su esposa con una tos. «Sería maravilloso», respondió Lady Bárbara enseguida, y su gemela torció los ojos. «Me alegra que compartas mi entusiasmo, pero desafortunadamente no puedo hacerlo este año». «Sí, naturalmente», convino la muchacha. «¿Por qué no das uno tú, Amelie?», sugirió la duquesa, y sus ojos marrones brillaban emocionados. «¿Yo?». Lady Grafton miró a su prima como si se hubiese vuelto loca. «¡Por supuesto!», exclamó esta, y por debajo de la mesa pateó a su gemela para que la apoyara. «Eres una duquesa. Seguro que sería un éxito», aportó Lady Anne para que su hermana dejara de darle de puntapiés. Lady Candice y Lady Bristol intercambiaron una mirada. Sus planes incluían que la duquesa asistiera a los bailes de la temporada. Barajaron incluso la posibilidad de que la marquesa ofreciera uno para que Lady Amelie no pudiera negarse a ir. Pero la sugerencia de las gemelas bien podría funcionar. La anfitriona no podía dejar de asistir a su propio baile, ¿verdad? «Es una estupenda idea, Barbie», dijo Lady Candice. El mote era la manera en que su prima le pidió que la llamara. «De ninguna manera»,
Lady Amelie enfatizó su negativa con un movimiento de la cabeza. «Es parte de tus obligaciones como duquesa, querida», acotó la marquesa tras beber de su copa de vino. Lady Grafton se abstuvo de decir que no lo sería por mucho tiempo más, pero Lord Grafton pudo leer en sus ojos tal pensamiento. «Anda, Amelie, me ayudará a distraerme». Lady Amelie miró a su hermana. Esta tenía esa expresión de niña desvalida que hacía que quisiera concederle todos sus deseos. «No depende solo de mí, Izzy». Miró a su excelencia en busca de ayuda, pidiéndole con esta que frenara la situación. «Puedes ofrecer todos los bailes que desees», afirmó el duque. «Mañana mismo enviaré una carta a todos los establecimientos en los que tengo crédito para que acepten tu firma y obtengas cualquier cosa que necesites». Lady Amelie se guardó la sorpresa que la declaración de su excelencia le causó, porque darle su respaldo económico si iban a divorciarse. «Por favor, Melly», insistió Lady Candice. Lady Grafton suspiró. Resignada, aceptó el pedido de su hermana con un gesto afirmativo. «Pero serán solo unos cuantos invitados», condicionó. «Por supuesto», accedió Lady Houston con una enorme sonrisa. No importaba la cantidad de personas que asistieran, sino la presencia de una dama en particular. «Nosotras ayudaremos con la lista de invitados», propuso Lady Bárbara, su mente puesta en cierto caballero que le interesaba que asistiera. Programaron que la velada se realizara en 2 semanas, después del baile de Lady Rose y antes del baile de Lady Hartington. No querían inmiscuirse en la competencia de la marquesa con su suegra. Lady Grafton aprovechó para preguntar a Lady Bristol por su amiga Lady Charlotte. Tenía ya varias semanas en la ciudad, pero todavía no tenía noticias de ella. La marquesa le informó que ni ella ni Lady Philippa estaban en la ciudad y que Lord Strathmore no se había dejado ver en ninguna de las veladas a las que asistieron, aunque él sí estaba en Londres. La ausencia de su amiga la entristeció. Guardaba la esperanza de que ella y su hermana pudieran conocerse, pero tal parecía que tendría que ser el año entrante. Al día siguiente de la cena en casa de los condes, Lady Grafton visitó nuevamente a su hermana. La noche anterior acordaron que los preparativos para el baile los harían ahí, para que ella no tuviera que trasladarse hasta la mansión Grafton. Terence se mostró inflexible en ese punto. Si no se hacía ahí, tendrían que prescindir de la ayuda de su esposa. Lady Bristol y sus hijas también acudieron, ellas pasado el mediodía tras el acostumbrado paseo por Hyde Park. Milord Hades soportó la invasión por el bien de su esposa y porque ésta era tan terca que estaba empecinada en hacer que su hermana entrara en razón y olvidara todo ese asunto de divorciarse. Lord Grafton, por supuesto, no movió un dedo para presentar la solicitud de divorcio ante el Parlamento. Lo retrasaría para siempre si era necesario. El famoso baile le concedió un par de semanas que pensaba aprovechar al máximo. Por las mañanas acompañaba a su esposa e hijo hasta la casa de Terence. Se quedaba unos minutos y luego se iba en compañía de su hermano a cumplir con sus obligaciones en el Parlamento. El conde de Houston iba a regañadientes. Las responsabilidades del título no eran algo con lo que quisiera lidiar, pero lo hacía en retribución a la buena voluntad de Anthony, quien le tendió la mano en el momento que lo necesitó, a pesar de sus diferencias. Y por eso también aguantaba que, al regresar por la tarde, las mujeres siguieran en su casa hablando de menús, flores y música. Tras saludar a su esposa, se retiraba y se encerraba en su estudio. No así su excelencia. El duque se sentaba en un sillón junto a Lady Amelie. No sabía por qué ese asiento siempre estaba vacío, pero no iba a preguntar. Se quedaba en silencio observando a su esposa con anhelo, opinando de vez en cuando sobre algún asunto relacionado con el baile. Luego, cuando el momento llegaba, se levantaba y le ofrecía su brazo para salir de la casa y dirigirse al carruaje que los esperaba afuera. Al llegar, ella subía a su alcoba junto con Prudence y Thomas, que la acompañaban a donde fuera. Él iba a la biblioteca donde hacía tiempo hasta que todo el mundo dormía. Después subía a su habitación y se metía a la tina que a esas horas ya tenía el agua fría. Tras asearse se ponía unas calzas para dormir y todavía con el cabello húmedo entraba al dormitorio de su duquesa. Su ritual nocturno solo se vio interrumpido esa noche en que peleó con Terence. Después continuó entrando a desearles dulces sueños a su hijo y a su esposa. Se quedaba un rato allí, asegurándose de que ella no tuviera pesadillas.
Cuando estaba seguro de que dormía plácidamente, se acercaba a la cama y posaba en su mejilla un beso de buenas noches. Beso que siempre, siempre iba acompañado de un susurrado «Dulces sueños, mi vida». 2 semanas después, Amelie atravesaba el vestíbulo adornado con distintos arreglos florales en dirección al salón. El ajetreo allí era frenético. Más arreglos florales viajaban de un lugar a otro. Las velas eran colocadas en los candelabros. Un lacayo arriba de una escalera abastecía también la enorme lámpara de araña que colgaba del techo. El suelo relucía y las doncellas se afanaban en dejar igual de brillantes los cristales de los ventanales. En la cocina el movimiento no era menor. Los cocineros y ayudantes, especialmente contratados para el evento, trabajaban con precisión para preparar los distintos bocadillos que servirían en el buffet. Mientras veía a todo el mundo correr de aquí para allá, Lady Grafton se prometió que era la primera y única vez que haría una cosa así. No estaba dispuesta a volver a pasar por toda esa presión. No entiendo cómo Candice puede relajarse haciendo estos preparativos. Masculló para sí, no por primera vez. El carruaje de los Bristol fue el primero en aparcar frente a la mansión Grafton. Dado que Lady Candice no podría asistir, acordaron que la marquesa estaría con ella durante la recepción de los invitados. Lord Grafton, vestido con una levita oscura, los recibió. Lady Amelie seguía arriba, ultimando los detalles de su arreglo. Prudence la acomodaba la peluca. Es una pena que no luzca su cabello. A la luz de las velas refulgiría como el fuego, dijo la doncella cuando terminó. La duquesa se miró en el espejo. El vestido del color del vino tenía un gran escote en el pecho. Sus senos estaban plenos y solo esperaba que el líquido que nutría a su hijo no la dejara en vergüenza. Fijó su vista en el collar que adornaba su cuello. Su excelencia lo puso en su tocador con una nota que le dejó el corazón temblando. Al principio dudó en usarlo. No quería darle falsas esperanzas, pero tampoco quería despreciarlo. La decisión la tomó Prudence cuando abrió el estuche y adujo que era perfecto para su vestido, diseñado especialmente para la ocasión. «Está preciosa, mi lady», alabó su doncella mirándola con una sonrisa orgullosa. Lo escrito en la nota que todavía estaba sobre el tocador regresó a su mente. «No hay gema que haga justicia a tu belleza, pero al ver estas joyas no puedo pensar en otra cosa salvo en verlas puestas en ti». La gargantilla de rubíes se adhería a su cuello como el abrazo de un amante. Los aretes, pequeños y delicados, brillaban con intensidad en sus orejas. Al reparar en las palabras de Prudence, pensó que tal vez el rojo era su color, el color del fuego. Cuando su excelencia entró a la habitación minutos después, pensó que el fuego estaba no solo en su cabello, sino también en su interior, y mucho se temía que esa noche estaba a punto de consumirla. La noche transcurría sin sobresaltos. Algunos invitados deambulaban por el salón, charlando con unos y con otros. Los músicos tocaban una cuadrilla que los bailarines disfrutaban al centro del salón. El baile era un éxito y, a pesar de sus reticencias iniciales, Lady Amelie disfrutaba del fruto de sus esfuerzos. Eso hasta que su mirada se topó con la baronesa de Cardingham. ¿Qué hacía esa mujer ahí? No recordaba haber visto su nombre en la lista de invitados que prepararon las gemelas. La invitó él, comprendió. Su pecho ardió de rabia. Buscó a su excelencia entre los comensales. La última vez que lo vio charlaba con Lord Strathmore, el esposo de su amiga Charlotte. Envió la invitación al conde con la esperanza de que su amiga ya estuviera en Londres esa noche, pero no fue así. Lord Strathmore llegó solo con Lady Philippa del brazo. Hasta ese momento no había tenido oportunidad de conversar con la joven e indagar sobre la ausencia de la condesa. Estaba buscándola con la mirada cuando sus ojos se toparon también con la baronesa. La mujer mantenía una conversación con la hermana del conde. Ambas mujeres se movieron por el salón entre los invitados y Lady Amelie no necesitó ser una adivina para entender a dónde se dirigían. Sus manos apretaron inconscientemente el abanico que sostenían, retorciéndolo. No le importaba, se dijo. Su excelencia podía tener las amantes que quisiera. Iban a divorciarse y ya no tenían nada que ver con ella. Siguió repitiéndoselo hasta que un tronido procedente de las varillas del abanico la hizo consciente de que lo había roto. ¿Quién es ella?,
Preguntó Lady Bárbara a su madre, de pie junto a la duquesa, su gemela parada al otro lado de Lady Amelie. ¿Quién? Lady Bristol agradeció en silencio la curiosidad de su hija. La dama junto a su excelencia, respondió la muchacha, aunque su interés estaba en el caballero junto a Lord Grafton. No podía preguntar por él sin que su madre la reprendiera. Lady Philippa, hermana del conde de Strathmore y Kingor. Intervino Lady Amelie. Yo me refería a la Lady Bárbara ahogó un jadeo, interrumpiéndose un momento para luego cuestionar. Ella acaba de... Lo que fuera a decir, Lady Amelie ya no lo escuchó. Y no hacía falta. Ella misma vio con toda nitidez el momento en que la baronesa hizo uso de sus atributos delanteros en el costado de su excelencia. El abanico ya roto crujió en sus manos una vez más, mientras atravesaba el salón en dirección a la puerta. Mientras caminaba entre los invitados, volvió a repetirse que no le importaba. Iban a divorciarse. ¿Qué le interesaba a ella si la baronesa o cualquier otra coqueteaba con su excelencia? Nada. No debería interesarle en lo más mínimo. Pero, ay, maldita fuera si no se estaba muriendo de rabia. ¿Con qué derecho esa suripanta posaba sus manos o sus ubres en él? Todavía era su esposo. Nadie más tenía derecho a tocarlo. Lord Grafton se alejó un par de pasos de la dama que llegó en compañía de Lady Philippa cuando ésta puso una mano sobre su brazo, sus senos rozándolo. La mujer era la baronesa de la que no recordaba el nombre, la misma que su esposa creía que era su amante. Por instinto miró hacia donde Lady Amelie charlaba con la marquesa de Bristol y sus hijas. Su duquesa se alejaba del grupo y por su andar apresurado intuyó que iba molesta. Maldijo para sí la inoportuna aparición de la baronesa. Estaba excusándose para ir tras ella cuando la vio dar la vuelta, mirar hacia ellos y luego caminar en su dirección. La baronesa comentó algo y él se movió antes de que pudiera volver a rozarlo. Su mirada no se apartaba de su esposa. Conforme se acercaba, notó que, aunque su semblante se veía sereno, sus ojos refulgían de cólera. El ritmo de su corazón aumentó, tornándose violento al comprender que su furia se debía a su cercanía con la dama. Se alejó otro paso y su brazo derecho chocó con el de Lord Strathmore. El conde lo miró y luego a sus brazos juntos. Avergonzado se movió un poco, apenas lo suficiente para no tocarlo. Lady Philippa, qué placer verla. Fue lo primero que dijo Lady Grafton cuando estuvo junto a ellos, colocándose entre la hermana del conde y la baronesa. Lady Philippa correspondió al saludo de la duquesa en los mismos términos y tras halagarse la una a la otra sobre lo hermosa que lucían esa noche, Lady Amelie se dirigió al conde. «Milord, tenía la esperanza de ver esta noche a Lady Strathmore». Lady Grafton percibió que Lady Philippa se ponía tensa. ¿Qué sucedió con su amiga? ¿Acaso el conde no le permitía ir a Londres? «Tal vez la próxima vez», respondió Lord Strathmore con su habitual semblante sombrío. «Me gustaría hacerle una visita mañana», tanteó. «Lamentablemente no será posible, excelencia», contestó el conde. «Mi esposa no está en la ciudad. Si me disculpan, tengo algunos asuntos que atender con Lord Albemarle». Lady Philippa sonrió, pero la duquesa notó que esta no era una sonrisa sincera, sino nerviosa. Pasados unos segundos también se excusó y se retiró. La preocupación por la situación de su querida Charlotte la hizo olvidar por un momento el motivo principal por el que se acercó, pero ésta se lo recordó enseguida cuando se dirigió a ella. «Excelencia, es una magnífica velada», lisonjeó la mujer con una sonrisa que la duquesa calificó como hipócrita. «Me alegra que esté divirtiéndose, Lady». Lady Amelie fingió que no conocía su nombre. «Cardingham, baronesa de Cardingham», agregó esta. «Cardingham, eso era», pensó Lord Grafton al escuchar el título de la dama, mismo que hasta ese momento no recordaba aún. «Baronesa», asintió la duquesa. «Deseo que siga disfrutando de la noche». «Puede estar segura de que lo haré, excelencia». Aunque se dirigía a ella, la mirada de la baronesa estaba puesta en el duque.
La rabia explotó en el interior de Lady Amelie. Tras dedicarle una envenenada mirada a su excelencia, se fue sin despedirse de la mujer. Lord Grafton se excusó con la baronesa y fue tras su mujer. Sin embargo, le costó trabajo desembarazarse de un par de caballeros que lo abordaron cuando casi alcanzaba la puerta. Cuando por fin logró salir del salón, no había rastro de Lady Amelie en el pasillo. Siguió hasta el vestíbulo y luego subió las escaleras. Algo en su interior le decía que no debía permitir que se fuera así. La encontró en su alcoba, parada junto a los pies de la cama, y se aferraba con fuerza a uno de los postes del dosel. «Prudence, dame un momento, por favor», murmuró con voz ahogada. «Prudence no está aquí». Lady Grafton se irguió. Su agarre en el poste se hizo más fuerte. «Regresa al salón», replicó, esforzándose porque su voz no reflejara sus emociones. «No podemos desaparecer los dos y dejar a nuestros invitados solos». «No me importan los invitados». Amelie respiró profundo. Con disimulo limpiaba la humedad que sus lágrimas de furia dejaron en sus mejillas. Pasados unos segundos se giró e intentó caminar hasta la puerta, pero su esposo la detuvo sosteniéndola de su brazo derecho cuando pasaba junto a él. «No hay nada entre la baronesa y yo», dijo él con suavidad. «Sus asuntos privados no me interesan, excelencia». «Entonces, ¿por qué estás tan enojada?», cuestionó acercándose un paso. «Mi molestia no tiene nada que ver con usted». «Estás celosa», afirmó el duque. Lady Amelie lo miró furiosa. «Para eso tendría que importarme», reviró ella. «Y no me importa». «No te creo», espetó el duque con dureza. Sus manos la tomaron de los hombros con una delicadeza que contradijo su tono. «Suélteme». «No». Lord Anthony bajó el rostro y unió su frente a la de ella. Sus ojos cerrados ocultaban el dolor que lo embargaba. «Por favor», pidió. «No hasta que me digas por qué quieres divorciarte», condicionó su excelencia, harto de ese sin vivir en que ella lo tenía sumido. «¿Por qué quieres dejarme si me amas tanto como yo te amo a ti?» Lady Amelie cerró los ojos con fuerza. Intentaba ser fuerte, demostrarle que no le importaba, que su decisión era inamovible. Sin embargo, las emociones que llevaba semanas conteniendo, combinadas con los encarnizados celos que la baronesa le provocaba, la desbordaron. Salieron de su interior en un río de lágrimas que escurría por sus mejillas. Las gotas saladas pronto se convirtieron en un callado llanto. Su esposo la cobijó con sus brazos como llevaba deseando hacía mucho. La envolvió en su calor, resguardándola contra su pecho. «No llores, mi vida», musitó él contra su sien. «Me destroza verte sufrir». Su mano derecha le acariciaba la espalda. «No te merezco», sollozó ella. Lord Grafton frunció el ceño. ¿De qué hablaba? Era él quien no la merecía. No se contuvo de expresarlo. «Soy yo quien no te merece», replicó. «Te fallé, a ti y a nuestro hijo. No estuve con ustedes en esos difíciles momentos que pasaste». «Estabas en tu derecho», murmuró. «Acababas de enterarte de...». Calló porque no se atrevía a decirlo en voz alta, no frente a él. Su excelencia negó. «Nada justifica que te dejara sola. Es lo segundo que me reprocho todos los días». «¿Lo segundo?», repitió Amelie sin la menor intención de escapar de los brazos de su esposo, su voz enronquecida por el llanto. Se sentía tan vulnerable que solo quería disfrutar un momento de su consuelo. «Mi ineptitud y falta de control es lo primero. No hay día que no me arrepienta de no haberte tratado con la ternura que merecías». Apretó el abrazo, tal vez por temor a que ella lo rompiera o quizás porque necesitaba tenerla más cerca. «Podrás perdonarme algún día», susurró contra su pelo. «Ya lo hice», confesó ella. Lord Anthony deshizo el abrazo para tomarla del rostro. Necesitaba mirarla a los ojos. Quería ver en su mirada que realmente lo perdonaba.
¿Lo hiciste? ¿Me perdonaste? Sí, lo hice. Entonces, ¿por qué quieres divorciarte? Cuestionó desconcertado. ¿Sabes lo que implicaría? Tendríamos que hacer la solicitud al Parlamento aduciendo que hubo adulterio. Ella calló. Sus hermosos ojos verdes brillaban por las gotas saladas en estos. Le recordaban al rocío de la mañana sobre la hierba. ¿Por qué quieres arrastrar nuestro nombre por el lodo con un escándalo como ese? Insistió. Para que seas feliz con una mujer que puede darte todo lo que yo no puedo. No quiero a ninguna otra mujer. Eres tú a quien amo. Pero la baronesa... El duque acercó su rostro al de ella, sus labios casi tocándose. No hay ninguna baronesa, condesa, marquesa o plebeya en mi vida, solo tú. Su boca rozó la de ella, un efímero toque que envió un escalofrío por la columna de Lady Grafton. Mi duquesa, mi amor. Musitó él antes de tomar su boca en un suave beso. Lady Amelie se aferró con fuerza a la levita de su excelencia. Ni siquiera sabía en qué momento cerró sus ojos y se rindió a la caricia de su esposo. Un beso. Hacía tiempo que no era besada, tanto que ya no recordaba lo mucho que le gustaba sentir la boca del duque sobre la suya. Ni el hormigueo que recorría su cuerpo, tampoco la firmeza de su torso contra el suyo más suave. Lord Grafton profundizó la caricia saboreándola. Ella encogió los dedos de los pies y un suave gemido brotó de su garganta. Le gustaba esto. Los besos, los abrazos, las caricias atrevidas, todo lo que llevaba a... Espera. Susurró tras romper el contacto de sus bocas. Lo siento, perdóname, no... Lord Grafton se apartó de ella avergonzado. Sus instintos lo gobernaron una vez más y tomó más de lo que debía. Ambos respiraban agitados, sus miradas oscurecidas por el deseo de ir más allá. Los invitados, dijo la joven porque no quería hablar sobre lo ocurrido. Su corazón latía desaforado. Sentía en el estómago como si 1.000.000 de mariposas aletearan en su interior. Lord Grafton iba a decirle que le valían un penique la fiesta y los invitados, que su prioridad era ella y arreglar este asunto entre ambos, pero una mirada a sus ojos le hizo comprender que no debía tensar más la cuerda. Asintió y luego le ofreció el brazo. Salieron de la habitación sin decir nada más. No obstante, ambos sabían que su conversación no había terminado. Continuará.